Licencia, soberano Señor, sacramentado. Un jueves más venimos ante ti, Señor, para rezar en tu presencia, para pedirte y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudos sayales. Cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Bueno, Jonás ya es conocido, yo creo, ya algo de su historia conocéis. Claro, cuando uno escucha esto, uno dice, Jonás, vamos, el mayor de los profetas, o sea, consiguió convertir a una ciudad en 3 días, simplemente predicábamos una ciudad grande que se recorría andando durante 3 días, y uno dice, qué gran profeta. Bueno, pues todo lo contrario, ¿verdad? Lo que Jonás manifiesta es que Dios hace las cosas a pesar de las personas encargadas de hacerlo, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? Cuando uno escucha o lee en la Biblia la historia entera de Jonás, este pasaje, por ejemplo, Dios le dijo lo mismo, vete a Nínive a convertir, le dijo, no quiero, y se fue en dirección contraria. Se embarcó, naufragó, se lo tragó una ballena, y por fin ya entendió el mensaje y dijo, es que si huyo, vamos, a ver qué me viene ahora a ocurrir, ¿no? Y volvió y ocurrió este milagro. ¿Y qué ocurrió después de este milagro? Que no aparece en la lectura. Os lo voy a leer. Después de ocurrir este gran milagro, toda una ciudad gigantesca se convierte, imaginaos qué gran alegría, ¿no? Para un profeta. Pues dice que Jonás se puso a rezar y le dijo a Dios lo siguiente. Dice el texto, Jonás sintió un gran disgusto. Se enfureció y oró así a Yahvé. ¡Ay, Yahvé! Ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra y por eso me apresuré a huir de ti. Pues sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, paciente y generoso que se arrepiente del castigo. Así que Yahvé, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Fijaos, ha hecho esta gran proeza y en vez de decir, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, dice, precisamente porque eres tan clemente y le perdonas a todo el mundo todos sus pecados, Señor, qué horror vivir así. ¿Por qué os lo leo en plan así un poco jocoso, Porque las apariencias engañan, pero el mensajero sigue siendo mensajero. A pesar de que el mensajero sea un pecador, desconfíe de Dios y sea horrible. Y esto, bueno, ¿por qué nos tiene que ayudar? Pues bueno, yo pensaba en los sacerdotes, ¿verdad? Somos como Jonás. Pues podemos ser grandes pecadores, podemos pues tener poca fe. Puede ocurrir todo tipo de cosas, pero eso no quita para que Dios nos utilice como instrumentos suyos. Y esta es la grandeza de Dios. Y por eso yo creo que ahora que rezamos delante de Él, pues qué importante es darle gracias por los sacerdotes, ¿verdad?
porque Dios siga enviando a estos mensajeros para que nos perdonen los pecados. Es muy llamativo, ¿no? Cuando uno se va a confesar con un sacerdote, da igual la santidad de ese sacerdote. Tus pecados van a quedar perdonados. Cuando uno cuenta, ¿no? De esta historia a lo mejor no la conocíais, y os genera un poco de escándalo, pero cuenta cómo San Francisco de Asís, que ya sabéis que no se quiso ordenar sacerdote, porque se consideraba muy indigno de ese cargo, ¿no? Cuentan cómo a veces llegaba a una ciudad y dicen que se iba a casa del cura, que le sacaba de la cama que estaba con otra mujer, el cura, y que le besaba los pies y que le decía, padre, confiéseme. A mí me parece preciosa la anécdota, ¿no? O sea, dentro de la miseria de los curas que pueda haber, ¿no? Pero preciosa, cómo San Francisco de Asís entendía perfectamente que el sacerdote le besaba los pies, que el sacerdote era un enviado de Dios. Por eso esto que os digo no es para que alabéis al párroco o a los curas y digáis qué buenos son. No, a lo mejor somos malos, y hacemos cosas mal hechas. Pero eso no quita para que Dios pueda actuar en nuestras vidas, ¿no? Y por eso cada vez que uno viene a misa, pues Dios mío, gracias porque haya un sacerdote que hoy me vaya a celebrar misa. Y habrá que rezar, eso es misión del pueblo de Dios, ¿verdad? Rezar por la santidad de los sacerdotes, para que os lo pongamos fácil, ¿no? Que es más fácil creer en quien lucha por ser santo que creer en quien no lo vive. Por eso Jonás, fijaos, ¿no? Una ciudad en 3 días la convirtió alguien que pensaba esto, ¿no? Que quería morir antes que vivir. Pues yo creo que nos tiene que ayudar, ¿no? A recordar, pues, las grandes proezas de Dios. Y también a recordar otra cosa, que es que os he hablado de los sacerdotes, pero los que estáis aquí hoy sois también Jonases. Sois enviados de Dios para anunciar a otros el Evangelio. Y uno puede mirarse al espejo y decir, Señor, te has confundido, has elegido fatal. Y uno entonces abre esta lectura, ve la vida de Jonás y dice, pues Señor, pues ya está. Obedeceré y que sea lo que tú quieras que sea. Por eso qué importante es confiar en la gracia de Dios, que todo lo puede. Pero el texto nos muestra a otras personas, ¿verdad? A los ninivitas, que se convirtieron. Y los ninivitas, pues era una ciudad pagana, que no había conocido a Dios y que se convirtió. Pero fijaos lo que dice el texto. Dice que se convirtieron y proclamaron un ayuno y se vistieron de rudo sayal. Es decir, que para los ninivitas no fue simplemente, venga, pues ahora nuestro Dios es este que me han presentado Jonás, sino que al convertirse entendieron que tenían que hacer penitencia por su vida pasada, por todo lo que habían ofendido a Dios en su pasado, y por eso hicieron ayuno y se vistieron de rudo sayal. Bueno, pues esto la Iglesia dice que es un modo de rezar con el cuerpo, el ayuno y esa penitencia que se manifiesta en este vestido. Y esto viene bien recordarlo, porque parece que cuando hablamos de ayuno solamente toca en Cuaresma. Y el ayuno es algo que la Iglesia siempre dice que es bueno hacerlo. Y yo no voy a preguntar en el templo, los que estamos aquí, ¿quiénes ayunáis alguna vez? No lo voy a preguntar como en catequesis, ¿no? Si preguntas a los niños de qué hemos hablado el martes pasado, que te echas a llorar, ¿no? Diciendo, aquí no se acuerdan de nada. Pues lo mismo, no preguntaré, pero qué importante es decir, oye, que el ayuno, todos estamos llamados a vivirlo. Que esta oración con el cuerpo, de la penitencia, todos estamos llamados a vivirlo. No es algo propio de carmelitas, o de grandes franciscanos, sino que es también un modo de implorar penitencia. Estos días que estamos, por ejemplo, escuchando las historias del rey David, todavía no hemos llegado, pero llegará un momento donde el rey David, su hijo, se puso muy enfermo. Y dicen que él, siendo rey y estando casado y todo, dice que empezó a hacer ayuno, se vistió de sayal, se echaba ceniza por la cabeza. Imaginaos un rey haciendo eso. Porque él entendía que quería pedirle a Dios la curación de su hijo. Y lo hizo con toda su intensidad.
La gente pensaba que estaba loco, ¿eh? Y de hecho el día que murió su hijo, decían, ¿y cómo se lo decimos al rey David? Porque es que va a perderse ya en su locura. Y dice que se lo contaron y que el hombre fue, se cambió de ropa y volvió a ejercer de rey. Como si nada. Porque el rey David entendía que tenía que orar intensamente por esa intención. Por eso nosotros qué bueno es, él dice, Señor, pues yo también tengo que rezar con el cuerpo. Tengo que aprender a hacer, pues, sacrificios en mi vida, ¿no? Cosas pequeñas o grandes, lo que Dios te pida. Pero es verdad, pues que es bueno no despreciar esto, porque es algo que la Iglesia conserva y que es un gran bien para nuestras vidas. Y en tercer lugar aparecen un tercer personaje en este texto que hemos leído, Jonás, los ninivitas, y en tercer lugar aparece Dios, ¿verdad? Que si os fijáis, el que lucha intensamente por la conversión de los ninivitas, eres tú, Señor, no es Jonás. Y esto qué bonito es pensarlo, ¿no? Cuando los salmos de la Biblia y tal dicen, Dios no quiere que el pecador muera, sino que se convierta. Es que eso son palabras tuyas, Señor, que lo dices de corazón. Dices, es que lo que más deseo es que la gente se convierta y hago todo lo posible porque eso suceda. Y cuando uno lee estos pasajes dice, es verdad. O sea, que a Jonás no se montase en ese barco y naufragase, si lo comiese una ballena, todo eso es por el gran deseo de Dios de convertir a Nínive. No por fastidiar a Jonás y decir, mira, o me obedeces o te fastidias, ¿no? Sino es porque por Nínive, por este gran amor hacia Nínive. Por el Señor, qué grande eres y cómo luchas por los pecadores y especialmente por mí, por todos los que estamos aquí. Cuánto tú, Señor, has luchado por nosotros. Cada uno tenemos nuestra historia, nuestro pasado, pero desde luego Dios ha luchado mucho para que tengas fe, para que conozcas su amor, para que estés hoy aquí rezando. Y por eso, Señor, no tenemos más que alabarte por ello, ¿no? Darte gracias. Solo en el cielo conoceremos todo lo que has luchado por nosotros. Y a la vez es bonito ver tu benevolencia, ¿no? Parece en estos pasajes del Antiguo Testamento como si Dios se arrepintiese, fuese el malo, ¿no? Dios se arrepintió y ya no les ejecutó, ¿no? Y parece que tú, Señor, eres el malo, pero en el fondo lo que manifiestas es que tu corazón es capaz de la compasión, de la misericordia, y que los hombres somos capaces de conmoverte, como los ninivitas, que fue su oración la que movió tu corazón. Esto quizá nos hemos acostumbrado, pero unos hombres, un puñado de hombres, son capaces de cambiar al Todopoderoso. ¿Esto dónde ocurre? En las familias, donde los niños pequeños son capaces de cambiar la decisión de un padre, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho de pequeños o os lo han hecho a vosotros vuestros hijos, verdad? Que a base de insistir, papá, ¿me compras esto? Es que todos tienen móvil, yo no tengo móvil, ¿no? Y el padre acaba ahí claudicando y le compra el móvil al hijo. Es lo propio, ¿verdad? De un padre y un hijo, que por amor se conmueve. Y la decisión tan férrea que tienen, el hijo es capaz de doblegarla. Y por eso, Señor, cuando nos dices que somos tus hijos, por el bautismo, ¿qué significa esto? Fijaos qué poder tenemos de conmover, de cambiar al Todopoderoso, como hicieron los ninivitas. Por eso, la providencia, el plan de Dios, no es estático, ¿verdad? Sino que por esta filiación divina que tenemos, podemos cambiarlo. Y podemos implorarle a Dios por aquello que más necesitamos, por aquello que más queremos. Y Dios nos lo concederá, aunque a veces parezca que no nos lo ha concedido. Dios siempre nos escucha y cambia los planes por la oración de sus hijos. Por eso qué importante es, pues, rezar por la conversión de los pecadores. Qué importante, ¿no? La Virgen María siempre que se ha aparecido lo ha dicho, ¿no? Rezad por la conversión de los pecadores, hacer penitencia por ellos. Y aún así, pues muchas veces se nos olvida que esto es lo que hay en el corazón de Dios,
que todos se conviertan, que nadie se pierda, como el buen pastor, ¿no? Que deja las 99 y se va en busca de la perdida. Así eres tú, Señor, y así nos lo manifiestas constantemente. Y nosotros, en cambio, somos como Jonás, ¿verdad? Señor, este no se lo merece. Señor, este es imposible que cambie, ¿verdad? Parece que somos nosotros los que decidimos quién se salva y quién no, quién cree en Dios y quién deja de creer. Por eso que creamos, ¿no?, en que Dios quiere que todos se salven. Que meditemos mucho sobre este deseo de misericordia que tiene nuestro Dios.